buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión del día de hoy con el tema Construcción de indicadores para el seguimiento a programas y políticas públicas, la cual tiene como objetivo brindar criterios metodológicos para la construcción de indicadores que permitan dar seguimiento a los objetivos establecidos en los programas y políticas públicas. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de Descentralización. Por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente el día de hoy, el actuario José Manuel Silva Cabrera, director ejecutivo de Monitoreo de Políticas y Programas Sociales. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestro mensaje de bienvenida y en este sentido me permito cederle el uso de la voz a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Como imaginarán todas y todos ustedes, para INAFED constituye un motivo de singular satisfacción seguir manteniendo una colaboración que bien podría llamarse intensa con el Coneval, esta institución que fue creada para evaluar la política de desarrollo social en el país y la medición de la pobreza, o de cómo vamos reduciendo la pobreza con diferentes políticas públicas. Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Ese es su nombre completo. Y, por supuesto, no es esta la única ocasión en que nos encontramos. Lo hacemos en muchos procesos y tenemos muchos diálogos a lo largo del año. Por lo cual, le pedimos al ilustre expositor que hoy nos acompaña, el actuario José Manuel Silva Cabrera, que si está en sus posibilidades, a su alcance, transmita un saludo, pero además agradecido por la voluntad de colaboración al doctor José Nabor Cruz Marcelo, que es el secretario ejecutivo de Coneval. Para INAFED, organismo que está adscrito al sector de la Secretaría de Gobernación, resulta sumamente satisfactoria esta colaboración recíproca que nos damos en beneficio de las personas funcionarias públicas de innumerables municipios de nuestro país. La exposición del día de hoy ha recibido el tema de construcción de indicadores para el seguimiento de programas y políticas públicas. Pocas cosas resultan más importantes para lograr una buena administración que tener indicadores. Haciendo una metáfora, una transpolación, los indicadores se asemejan a las señalizaciones que encontramos en el camino, en una carretera o en una ciudad. ¿Cómo podríamos saber si vamos por la ruta correcta?
¿Qué tanto hemos dejado atrás el punto de partida? ¿Vamos en tiempo? ¿Cuánto nos falta para llegar? ¿Dónde hay curvas? ¿Dónde hay vados? ¿Dónde hay peligro? Es señalización. Los indicadores son la señalización de la administración pública. Es posible, bueno, son tan importantes que se siente uno orillado a plantearse la pregunta. ¿Es que se puede administrar sin indicadores? La respuesta es sí, pero mal. Es decir, entregar una mala administración. Y todos queremos, cuando estamos comprometidos en una función pública, administrar bien. Para ello se necesitan indicadores, pero esa es la mitad de la toma de conciencia. La otra mitad consiste en decir, ¿y cómo se construyen los indicadores? Porque no nada más es el deseo de tenerlos. Y para ello existen, ya como resultado de mucha experiencia previa, técnicas específicas. Si queremos tener buenos indicadores, hay que observar estas. Por lo tanto, el tema de construcción de indicadores y criterios para construirlos es sumamente importante. Y de eso es de lo que nos va a hablar, como dije, el ilustre invitado de hoy, el actuario José Manuel Silva Cabrera, a quien agradecemos su voluntad de apoyarnos en beneficio de los municipios del país. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat, y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle los micrófonos al actuario José Manuel Silva Cabrera para comenzar con su ponencia. Adelante, por favor, actuario. Muchísimas gracias, Leslie. Y claro que sí, licenciado Ignacio, yo paso sus saludos al doctor Nabor, con todo gusto, y también al maestro José Manuel del Muro, que es con el que han estado más en contacto y con quien se ha establecido como estos convenios, ¿no? Para tener estas sesiones que resultan muy importantes, y usted empezó comentando algo muy interesante, que los indicadores no es nada más el deseo de tener indicadores. Hay que partir de una base para poderlos generar, y vamos a tratar un poquito de platicar de eso en este día. Voy a compartir la presentación. ¿La alcanzan a ver? La vemos bien, actuario. Perfecto. Segundo que se me desapareció el... Ok, entonces, ¿de dónde partimos nosotros para hacer la construcción de indicadores que nos permitan dar ese seguimiento a los programas y las políticas públicas? En específico, para los programas sociales, como ustedes saben, tenemos las matrices de indicadores para resultados, que también se utilizan para los fondos de aportaciones federales. Pero, ¿qué es la MIR? Nada más haciendo una pequeña recapitulación de qué es la MIR, pues es la matriz precisamente de indicadores para resultados. A través de ella podemos tener un resumen de lo que es esa intervención gubernamental. Y básicamente tiene esta estructura que ustedes están viendo en la pantalla. Tenemos diferentes niveles en la matriz,
y tenemos los objetivos que le llamamos resumen narrativo, que es muy importante porque aquí es donde se establecen los objetivos que queremos lograr con la intervención gubernamental. Tenemos indicadores, que es donde nos vamos a centrar en esta ocasión, y asociado a los indicadores que forman parte de la lógica horizontal de la matriz, están los medios de verificación. Y también en la matriz contamos con supuestos que nos permiten capturar o tener presente esos riesgos que pueden afectar el logro de nuestras intervenciones, que seguramente en otros cursos han platicado de la metodología de marco lógico, de la matriz, de la lógica vertical, la lógica horizontal, pero ahorita nos vamos a centrar más en la parte de los indicadores. Entonces, como bien decía el licenciado Ignacio hace un momento, y ponía un ejemplo, ¿no? Que nosotros estamos constantemente sometidos a indicadores. Nosotros podemos ver en nuestra vida cotidiana diferentes tipos de indicadores, salidas de emergencia, agujas de un reloj, señales de tránsito, etcétera. Nosotros tenemos este tipo le podemos llamar de señas, de indicadores que nos permiten algo. Pero quiero enfatizar que estos señalamientos como indicadores que podemos considerar parten de un objetivo, tienen un objetivo específico, tienen que lograr medir un objetivo en específico y que cuando nosotros vemos esos indicadores podamos tomar decisiones. Eso es lo más importante, que la información que nos dé un indicador nos permita tomar decisiones. Por ejemplo, vemos del lado derecho un semáforo. Nosotros vemos verde, amarillo y rojo. Cuando nosotros sabemos interpretar ese indicador, nosotros sabemos que si está en rojo, pues hay decisiones que yo debo tomar. Una de ellas es avanzar o la otra es detenerme. Si yo lo veo en rojo, mi decisión, ese indicador me está diciendo que no debo avanzar. Si yo no pongo atención a ese indicador, voy a tomar decisiones que pueden afectarme. En este caso, pues puedo tener un accidente. Pero es muy preciso. Ese rojo me dice, no puedes avanzar. Es una decisión que tú tienes que tomar, pero el indicador te está diciendo que no puedes avanzar. Si el indicador te dice que estás en verde, que está en verde, pues entonces la decisión que yo debiera tomar es avanzar. Mucho en ese sentido va lo que hacemos con los indicadores en las políticas y en los programas sociales. ¿Para qué utilizamos indicadores? Pues como lo estamos comentando ahorita. Por ejemplo, esta información que tenemos del lado izquierdo, ¿en qué hotel me quedo? Ah, bueno, pues yo tengo diferentes tipos de informaciones a través de estos indicadores que me permiten tomar una decisión. ¿Qué decisión es la que voy a tomar? Pues todo va a depender del objetivo que yo quiero lograr y de las características de para qué quiero quedarme en un hotel. Si voy en cuestión de trabajo, si voy como turista, si me voy a quedar una semana, si me voy a quedar solo un día, una noche. Todo depende del contexto en el cual estoy para que estos indicadores hagan su función y yo tome una decisión correcta, ¿no? Bien decía el licenciado Valle, este ejemplo de la superior derecho, ¿cuál es la mejor ruta? Si a mí me están diciendo que esa es la mejor ruta, pues yo puedo tomar una decisión. O tomo esa ruta o no la tomo. Pero yo ya tengo información para poder tomar una decisión informada, con cierta evidencia. Entonces, los indicadores, como bien decimos, los podemos utilizar en cualquier ámbito. Y algo muy importante, este último párrafo, los indicadores permiten disponer de información de forma sencilla sobre alguna situación particular, como lo hemos estado ahorita comentando. Pero quiero enfatizar ahí que a veces cuando nos dicen hay que hacer un indicador, pensamos en cosas muy complicadas, muy elaboradas, y nos metemos en una dinámica ahí que no produce nada, no nos lleva a nada. Un indicador no necesariamente tiene que ser complicado. Puede ser relativamente sencillo, pero que nos dé la información que necesitamos. Y vamos a ir entrando a esa parte que es muy importante, que son a partir de dónde voy a empezar a elaborar indicadores. Ah, bueno,
pues vamos a ver objetivos e indicadores. El objetivo principal de una intervención pública debe poder ayudarnos a ver para qué es esta intervención pública y a quién está dirigida. Es decir, yo tengo que poder identificar cuál es el cambio o cuál es ese efecto que yo pretendo lograr en mi población objetivo, en la población que tengo definida dentro de mi intervención para yo tener un impacto. Por eso aquí en el título tenemos objetivos y nos referimos a los factores relevantes, el qué y el quién. Yo tengo siempre que definir el qué y el quién para poder saber cuál es el objetivo que quiero lograr. Incluso, si se dan cuenta, no empezamos ya con ejemplos de indicadores, porque lo primero es de dónde van a venir los indicadores. Y bien comentaba el licenciado hace un momento, y yo les hacía ver hace ratito que un indicador no puede partir por sí solo, tiene que tener un objetivo específico y sobre ese objetivo vamos a hacer los indicadores. Porque precisamente esto es lo que queremos. Cuando hablamos de intervenciones públicas, ya sea programas sociales, acciones sociales, políticas sociales, siempre nosotros debemos tener un objetivo principal y los indicadores que estén asociados a ese objetivo principal nos deben dar cuenta de ese avance. Yo puedo ir midiendo a lo largo del tiempo cómo voy en cuanto al cumplimiento de ese objetivo. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de indicadores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un objetivo: contribuir a disminuir la violencia contra los niños y las niñas menores de 18 años. Entonces, si yo dijera, ese es uno de mis objetivos como intervención, bueno, pues vamos a identificar si cuenta con los factores relevantes, ¿no? ¿Qué es lo que quiero con esta intervención? Y en quién quiero tener un efecto o un cambio. Entonces, ¿el qué? Pues sería disminuir la violencia, ¿no? Y aquí quiero que vayamos como interactuando un poquito y que me vayan ustedes ayudando de alguna manera a ir como llenando ciertos espacios. Si yo aquí digo que en este objetivo el qué es disminuir la violencia, ¿quién me puede decir cuál es el quién? Quien sea, alguien que me pueda ahí ayudar. No sé si tengan micrófonos abiertos, si puedan participar. ¿Las participaciones serían mediante el chat actuario? Ya. Ok. Bueno, o sea, no podemos estar ahorita como en interacción, No, ¿verdad? sí, no podríamos estar abriendo micrófonos, pero todo puede ser mediante el chat sin ningún problema. Súper, vale, para entonces así ir avanzando. Bueno, entonces en este objetivo, digo, seguramente ustedes están haciendo el ejercicio. ¿Quién sería o cuál sería el quién de este objetivo? Pues las niñas y los niños menores de 18 años. Entonces yo aquí estoy en este objetivo de la intervención pública, yo estoy identificando los factores relevantes. Veamos otro ejemplo: impulsar el acceso a servicios financieros de las personas que se dedican a actividades productivas en el medio rural. Entonces aquí, pues ustedes vayan viendo si en el objetivo cumplimos con tener el qué y el quién. Entonces, para ir avanzando, y estoy suponiendo que ustedes lo están haciendo, el qué, pues sería acceso a servicios financieros. Ese es el qué. ¿Y el quién? Bueno, pues va a ser en personas que se dedican a actividades productivas en el medio rural. Entonces, un objetivo debe, otra vez, nada más para enfatizarlo, un objetivo debe permitirme identificar el qué y el quién. Es decir, en quién quiero medir un impacto, que haya un impacto en una población específica, ¿sí? En este caso, en estos ejemplos, pues tenemos niños y niñas menores de 18 años y tenemos personas que se dedican a actividades productivas en el medio rural. Y aquí es donde enfatizamos, todo depende de la intervención pública. Y entonces ustedes, en sus municipios, en sus estados, la sugerencia es, traten de establecer objetivos que den cuenta del qué y el quién.
en quién quiero tener un efecto y qué es lo que quiero lograr. Una vez que yo tengo establecidos esos objetivos, en este caso, por ejemplo, el objetivo principal, bueno, pues entonces yo puedo ver algunos que está asociado con la metodología de marco lógico y que se resume en la MIR, pero de manera general yo puedo ver estos ámbitos de desempeño. Hay como una relación entre los objetivos que van desde, podemos decir, los más sencillos o más simples hasta los objetivos más complejos. Sin embargo, en cada uno de esos niveles debe existir indicadores que nos permitan medir los diferentes tipos de objetivos que yo voy a establecer en mi intervención pública. Por ejemplo, tenemos como control directo de un programa, de una intervención pública, tenemos los insumos, los procesos y qué productos vas a generar. Tenemos los resultados y tenemos los efectos, que son como ya una influencia indirecta, ¿no? Que generalmente lo vemos en los objetivos de fin, cuando tú tienes una contribución a algo o a un objetivo de orden superior, donde tú como programa no tienes el control total del logro de ese objetivo, sino que tú contribuyes junto con otras intervenciones a lograr algo superior. Por ejemplo, en el caso de los municipios, en el caso de las entidades, tal vez a nivel estatal tienen un objetivo, ¿no? Que quieren lograr. Pero para lograr ese objetivo, tal vez hay otros objetivos en los municipios y en diferentes programas o en diferentes políticas que permiten lograr ese objetivo. Cuando se juntan, se complementan todos esos programas o esos objetivos de las diferentes intervenciones, se logra el objetivo de orden superior. Y aquí, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que estamos poniendo, pues es justamente eso. ¿Qué tanto yo estoy apoyando o estoy contribuyendo a lograr un objetivo superior? En el caso de ya el objetivo principal de mi intervención, pues yo debo dar cuenta del efecto o cambio directo de esa intervención en la solución de una problemática que, como les decía hace un momento, va a estar afectando a una población objetivo, a una población específica. Y también tenemos la parte de los procesos, la parte de los insumos, que generalmente en una matriz de indicadores para resultados son los que se encuentran a nivel componentes y a nivel actividades, y ahí debemos arrojar información sobre la producción y entrega de los bienes y servicios y de toda esa parte operativa que se lleva a cabo en la intervención. Si se dan cuenta, en este esquema, no importa de qué objetivo estemos hablando o en qué nivel, digamos, de complejidad de objetivo estamos, siempre debemos tener indicadores que nos permitan dar cuenta del avance de ese objetivo. Entonces, es muy importante partir de objetivos que estén relacionados con la problemática pública que yo identifiqué y a partir de la cual se dio el desarrollo o la elaboración de ese programa o de esa intervención pública. Cuando yo logro identificar qué problemática es la que quiero atender y en qué población yo quiero tener un impacto, entonces yo puedo establecer objetivos. Primero, mi objetivo principal como intervención pública. Después de ahí, ¿qué objetivo yo puedo tener para lograr o contribuir a un objetivo superior? ¿Y qué objetivo yo tengo en cuanto a qué bienes y servicios voy a entregarle a la población objetivo sobre la cual quiero tener un impacto? ¿Y cuáles son todas esas actividades o procesos operativos que voy a llevar a cabo? ¿Qué objetivo yo tengo que lograr para poder tener esos componentes, esos entregables, esos bienes o servicios que voy a entregar a la población? ¿Y cuál es mi objetivo principal? Si se dan cuenta, para todo eso que acabamos de comentar, debe haber indicadores que me permitan darle seguimiento a esta situación, si realmente estoy logrando lo que quería lograr desde mi objetivo. Ahora bien,
Tenemos, como lo hemos comentado hasta ahorita, pues niveles de objetivos. Están los objetivos de resultados y los objetivos de gestión. Los de gestión, como decíamos, pues se van a referir más a toda esta parte operativa. Y los de resultados, pues precisamente me van a permitir ver los efectos de la intervención pública. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos tres indicadores. Porcentaje de la población indígena en localidades de menos de 5,000 habitantes que dispone del servicio de drenaje. Entonces, aquí la pregunta que yo les haría y que espero que ustedes respondan desde sus lugares es, ¿ese podríamos catalogarlo como un indicador de resultados o realmente tendría que ser un indicador de gestión? Porcentaje de la población indígena en localidades de menos de 5,000 habitantes que dispone del servicio de drenaje. Así como está construido, pudiéramos decir que es un indicador de resultados, porque nos está permitiendo medir el cambio que hay en cierta población. Ahora, el segundo indicador, días promedio para evaluar proyectos en materia de justicia. Lo clasificaríamos como de resultados o como de gestión. Seguramente ustedes ya están respondiendo y pues si se dan cuenta, este solamente sería un indicador de gestión, no está midiendo un resultado en específico, porque solo está viendo cuántos días estoy utilizando para evaluar proyectos en materia de justicia, pero no me está dando un resultado en específico. Entonces, ahí tenemos un indicador de gestión. El siguiente indicador es una tasa de variación del ingreso laboral de las mujeres que habitan en localidades rurales. Ustedes ahí vayan colocando si es de gestión o si es de resultados. Y pues, por como lo vemos construido, pues me permite ver ese cambio que hay en el ingreso en cierta población en específico que tiene ciertas características. Entonces, ese lo clasificamos como un indicador de resultados. Entonces, muy importante que cuando yo vaya a elaborar indicadores, una vez que ya establecí mis objetivos, y voy a ser muy enfático en esta parte, no puedo elaborar indicadores si no tengo claro mi objetivo. Entonces, primero establezco mi objetivo y después identifico factores relevantes, que es lo que hemos visto ahorita, y genero mis indicadores. Ahora vamos a ver la parte de la construcción de los indicadores. Vamos a ir viendo algunas de las características que deben cumplir y vamos a ver, lo resumimos para esta presentación en cuatro pasos que ustedes pueden considerar para construir los indicadores. El primero, ya más o menos lo platicamos un poquito, identificar el qué y el quién en el objetivo principal. El siguiente paso sería plantear el nombre y método de cálculo del indicador. El tercero sería determinar la frecuencia de medición y ese va muy ligado, muy asociado al cuarto paso, que es seleccionar los medios de verificación. Es muy importante que el objetivo al que está asociado el indicador lo podamos definir de una forma clara y precisa, que no tenga ambigüedades y que además, como ya lo dijimos, contenga los factores relevantes. El nombre nos tiene que permitir también tener una idea de qué es lo que vamos a medir y el método de cálculo, como les decía, no necesita ser súper complicado. Es una expresión matemática, pero que te tiene que entender qué es lo que estoy pretendiendo medir. Ahora, la frecuencia de medición es muy importante porque, y ahorita vamos a ver un poquito más de eso, yo tengo que tomar en cuenta la disponibilidad de esa información para poder calcular el indicador. Y generalmente los indicadores de toda la parte operativa tienen una frecuencia mayor que los indicadores que miden resultados. Ahorita vamos a entrar un poquito más a cada uno de los pasos. Pero en términos generales se pueden considerar estos cuatro pasos para construir indicadores. Y vamos a empezar un poquito con el primero, que es un poco de lo que ya platicamos hace un momento, el qué y el quién. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera ese objetivo, que es un poco lo que ya platicábamos, las personas en zonas rurales cuentan con piso firme en su vivienda, yo tengo que identificar los factores relevantes. Personas en zonas rurales,
Y aquí es muy importante, todo va a depender, yo siempre les digo, es casuístico, es decir, va a depender de las características de la intervención y los objetivos que quieren lograr para poder establecer sus factores relevantes y poder establecer el qué y el quién. En este caso, pues son personas en zonas rurales y que cuentan con piso firme. Entonces, por ejemplo, aquí personas en zonas rurales cuentan con piso firme en su vivienda respecto al total de personas en zonas rurales. Tal vez esa puede ser como la pregunta de, tal vez eso es lo que yo quiero medir. Si ese es mi objetivo, tal vez yo quiero medir o quiero saber algo sobre esas personas en zonas rurales que cuentan con piso firme respecto al total de personas en zonas rurales. Si ese es el objetivo de mi intervención o por ahí quiero ir, pues tengo que empezar a construir indicadores que vayan en ese sentido para poder tener la información que necesito para poder darle seguimiento. El nombre y método de cálculo. El nombre del indicador debe ser claro y relacionarse con el objetivo, que ya lo comentábamos, una expresión matemática de fácil comprensión y deben ser claras las variables que se están utilizando. Por ejemplo, supongamos que tenemos ese objetivo. Los pequeños productores pecuarios incrementan su productividad. Entonces, si mi intervención pública determina que mis factores relevantes son el qué, incrementar la productividad. ¿Quién? Los pequeños productores pecuarios. Entonces, yo establezco para mi intervención mi objetivo. Los pequeños productores pecuarios incrementan su productividad. Perfecto. Entonces, ahora yo tengo que encontrar un indicador que me permita dar cuenta del avance en el logro de este objetivo. Como decíamos, el indicador debe ser claro y debe también considerar y tomar en cuenta los factores relevantes del objetivo. Entonces, puede ser, por ejemplo, este nombre del indicador, porcentaje de pequeños productores pecuarios que incrementan su productividad. Y un poco lo que les decía hace rato, no necesita ser un indicador súper elaborado. Si yo logro tener el porcentaje de los que incrementan su productividad, pues puedo ver si estoy avanzando en el logro de mi objetivo. Entonces, ese indicador, digo, se puede complementar, pero ese es un primer indicador que me da un resultado de mi intervención. Y les decía, muy enfático, es muy importante que tengamos un objetivo. Ahora, ¿cuál sería el método de cálculo? Y aquí es donde a veces pensamos, pues tiene que ser muy complicado. Pues no realmente. Podemos tener esto. Número de pequeños productores pecuarios apoyados con un crédito, dependiendo de la intervención, pero aquí apoyados con un crédito que incrementan su productividad. Entre número de pequeños productores pecuarios apoyados con un crédito, que es esta, tal vez mi población objetivo, los pequeños productores pecuarios apoyados con un crédito. Y entonces yo veo cuántos de ellos incrementaron su productividad. Y a lo mejor yo puedo establecer ciertos criterios. Tal vez puedo decir, pues que le incrementaron al menos en un 15%. Bueno, pero todo depende de la intervención. O no, simplemente me interesa que incrementen la productividad. Ok, pues es que tienes un referente respecto al cual estás midiendo ese incremento de productividad. Pero lo que vemos aquí, y quiero enfatizarles también, es algo muy importante. ¿Qué pasaría? Piensen en qué pasaría si yo tuviera aquí el nombre del indicador y dijera que mi método de cálculo es solamente el numerador. Número de pequeños productores pecuarios apoyados con un crédito que incrementan su productividad. Pues es un dato interesante, pero no pasa de ahí. Porque yo pudiera tener que el número de pequeños productores pecuarios, lo que es el numerador, sean 300. Pero eso no me dice nada. 300 respecto de qué. O que sea 1000. Ahora, ¿es mejor el 1000? ¿Es mejor el 300? Pues no sabemos, porque no tenemos respecto a qué estás midiendo ese valor o ese dato que estás dando. Por eso es muy importante, y aquí una característica de los indicadores, es que los indicadores deben ser una relación de variables.
que te permita dar cuenta de algo. Y generalmente en el denominador, para estos indicadores que te permiten medir un resultado de tu intervención, se considera que debes tener a tu población objetivo. Entonces ahí sí, yo ya puedo decir, son 300 de 400 que apoyé. Bueno, pues el porcentaje está interesante. No, ¿sabes qué? Que son 300 de 10,000 que apoyé. Híjole, pues está muy abajo. Entonces, eso ya te permite tener un valor, un dato que te permite tomar decisiones en cuanto a, ¿voy bien? ¿O hago algún ajuste en mi intervención? Y eso te permite dar cuenta de si estás logrando o no tu objetivo. Además, que es una información que te permite rendir cuentas. Esa parte es muy importante porque a veces cuando nosotros queremos dar evidencia de lo que está logrando el programa, si solamente damos un dato como el que les decía de 300 pequeños productores incrementaron su productividad, pues es un dato que no me dice nada. Pero si yo digo el 85% de los productores que apoyamos con un crédito logró incrementar su productividad, bueno, eso ya es otra cosa, ya estás logrando un objetivo, estás avanzando en el logro de tu objetivo. Si no estás avanzando y está muy bajo tu porcentaje, puedes hacer ajustes en tus reglas de operación, puedes hacer ajustes en tu matriz, puedes hacer ajustes en cuanto a cómo estás distribuyendo tal vez los bienes o servicios que entregas, etcétera. Pero esa información te permite tomar decisiones, tal como lo veíamos con el semáforo. Ahora, lo siguiente es la frecuencia de medición. Es muy importante aquí que veamos si estamos hablando de un indicador de la parte de gestión, toda la parte operativa, o estamos hablando de un indicador de resultados. Decíamos que si hablamos de un indicador de la parte operativa, todo lo que es la gestión, generalmente esos tienen mayor frecuencia de medición. Pueden ser mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales y bueno, algunas veces también hay anuales en la parte operativa. Pero en la parte de resultados, pues está difícil que cada mes vayas viendo si tienes un resultado de tu intervención. Generalmente son anuales, bienales, trienales o incluso puede haber indicadores sexenales dependiendo de la intervención y del objetivo que tienes establecido. Entonces, por ejemplo, si la información de pobreza que voy a utilizar para mi indicador se publica de forma bienal, pues yo no podría tener un indicador anual donde vaya a utilizar esa información, porque no voy a contar con información en ciertos años. Y lo que a veces se hace es utilizar la información del año previo, pero entonces ahí ya perdiste como información actualizada. Sí se podría considerar como un indicador bienal, pero además tener otros indicadores que te permitan ver el resultado, no sé, cada año, para poder ir tomando decisiones con base en el monitoreo que hagas de esos indicadores. Como les decía, la frecuencia de medición se plantea a partir de las necesidades de la intervención. Si al inicio de cada año se necesita información, pues no tiene sentido una frecuencia, como lo decíamos, mayor a un año. Entonces, aquí es muy importante considerar que si yo estoy en la parte operativa, por ejemplo, si yo estoy dando cursos, tal vez me conviene hacer un monitoreo, ir viendo cada mes o cada 2 meses cómo voy avanzando en mis cursos, cómo se va viendo, cómo lo van asimilando las personas. Y entonces tal vez me conviene indicadores mensuales o bimestrales o incluso trimestrales. Porque tal vez si me espero un año para ver el impacto de del impacto de esos cursos en las personas o sus opiniones, pues entonces estoy perdiendo mucha información. Entonces todo va a depender, como les decía, de la intervención, de cuál es el objetivo que tienen trazado. Y los medios de verificación, les decía que va muy asociado también con la frecuencia, porque los medios de verificación, pues básicamente me van a decir dónde está la información para que yo pueda calcular el indicador. Para que quien vea ese indicador y vea los medios de verificación diga, puedo ir a tal lugar a encontrar la información y puedo recalcular el indicador. Entonces, esos son los medios de verificación. Y aquí tenemos un pequeño esquemita que nos ayuda
a establecer los medios de verificación. ¿La información la genera el programa o la institución donde está el programa? Sí. Ah, ok, pues entonces ahí puedo tener un medio de verificación. Resulta que no, entonces hay que ver si la información la genera otra institución. Si la genera otra institución, bueno, pues a lo mejor yo la puedo obtener y puedo establecer mi medio de verificación. Si no la genera otra institución, pues entonces tendría que hacer un análisis de si el beneficio de generar la información es mayor que el costo que me va a implicar generar esa información. Si sí es mayor el beneficio y ese indicador y esa información me va a servir, establezco el medio de verificación. Si resulta que realmente el costo es muy alto, pues entonces podemos pensar en indicadores proxy, ¿no? Por ejemplo, tal vez yo no puedo medir ciertas variables de pobreza porque cuesta mucho dinero en el municipio, etcétera. Bueno, pues podríamos utilizar como proxy algunos indicadores de pobreza, ¿no? Pero lo recomendable es hacer todo este análisis para ver si efectivamente necesito ese indicador de esa forma como está establecido y tengo que encontrar los medios de verificación. O en lugar de usar un proxy, utilizamos otro indicador que me dé cuenta del objetivo que quiero. Pero todo va a depender de la intervención, del objetivo establecido. Aquí ponemos algunas características, pues que pueden ser documentos oficiales o documentos o reportes internos, bases procesadas. Sería ideal que a partir de la fuente de información y el método de cálculo cualquiera pudiera replicarlo y ayuda para la transparencia. Es muy importante porque a veces en los medios de verificación solamente se pone, pues una base de datos, pero eso no sirve como un medio de verificación. Hay que poner qué base de datos es, quién la genera, dónde está guardada, si hay una liga donde yo la pueda consultar, si se puede solicitar a un área en específico, etcétera. Esas características de los medios de verificación son muy importantes porque no tenemos que perder de vista que un medio de verificación es la información con la cual yo puedo replicar el indicador. Entonces, una vez que ya tenemos como esos cuatro grandes pasos, podemos entonces sí construir los indicadores. Y no hay que perder de vista lo siguiente. Hay varias características de los indicadores. Dado todo esto que hemos platicado, pues sí, yo puedo establecer primero mi objetivo, luego empezar a establecer indicadores. Con estos 4 grandes pasos, yo identifico mis factores relevantes, identifico cómo lo voy a llamar, cómo lo voy a calcular, hago una relación de variables, trato de ver cuál es la interpretación de ese indicador, veo de dónde voy a obtener la información y cada cuánto voy a reportar ese indicador. Perfecto. Ahora vamos a ver otras características de los indicadores. Tenemos diferentes tipos de indicadores. Generalmente manejamos o se manejan en las intervenciones públicas 4 tipos de indicadores, que son el porcentaje, la tasa de variación, el promedio y los índices. Si se dan cuenta, y ahorita lo van a ver, el de los índices son los que tal vez son un poquito más complicados, pero aquí recalco la parte que les decía al inicio. Un porcentaje, una tasa de variación, un promedio, no necesariamente tienen que ser indicadores complicados. Pueden ser muy sencillos, pero que me den cuenta del objetivo. Porcentaje, pues son el cociente de 2 variables que tienen una misma unidad de medida y un mismo periodo. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Número de solicitudes respondidas en el periodo T, en un cierto periodo. Es muy importante en un indicador colocar en qué periodo estoy tomando esa información. Y ahorita vamos a ver por qué. Número de solicitudes respondidas en el periodo T entre el número de solicitudes recibidas en el periodo T. Ok. ¿Cuántas de las solicitudes o qué porcentaje de las solicitudes que recibí respondí? ¿En qué periodo? Pues aquí está, en tal periodo. Ahora, la tasa de variación, ¿qué es lo que nos va a decir? Pues nos va a expresar precisamente ese cambio que hay en el tiempo. Son 2 observaciones de una misma variable, pero aquí es en distinto periodo. ¿Y por qué les recalco esto? Porque muchas de las situaciones que se han detectado y por la que se les hace observaciones
a los programas y a las políticas públicas es que a veces se olvidan de poner en el indicador el periodo, si es en el trimestre, si es en el mes, si es en el año, si es cada 2 años, ¿no? Y entonces no queda claro cómo vas a calcular el indicador. Y entonces, si tú ves los medios de verificación y resulta que uno es bienal y otro es anual, pues ya es un relajo porque no sabes cómo lo van a calcular. E incluso a veces cuando hay cambios de personal en los programas, luego no saben cómo se debiera calcular el indicador. Entonces, muy importante que el indicador sea, por así decirlo, autocontenido. Hay que poner el periodo. Porque, por ejemplo, aquí, si nos damos cuenta, es un cambio relativo en el tiempo. Ojo, a veces solamente nos quedamos con la tasa de variación anual, pero aquí la tasa de variación puede ser con un periodo de 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, por eso aquí nosotros tenemos, es la misma unidad de medida, número de apoyos económicos entregados y número de apoyos económicos entregados. En el periodo T, en el periodo T menos K. ¿Sí? Que puede ser el periodo del año anterior, el semestre anterior, hace 3 años, luego, bueno, menos 1%, que básicamente es lo que hemos conocido y la reglita que conocemos de valor final menos valor inicial entre valor inicial. Básicamente eso es lo que nos permite tener una tasa de variación. El siguiente es el promedio. En el promedio, pues ustedes lo conocen, simplemente son el cociente de 2 variables, pero con diferentes unidades de medida en un mismo periodo. Entonces, ¿cuántas unidades del numerador por cada unidad del denominador? Entonces, por ejemplo, en este indicador, pues tenemos cuál es el promedio de la inversión en las escuelas beneficiadas en cierto periodo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, tenemos diferente unidad de medida, pero en el mismo periodo. Y con eso obtenemos el promedio. Y ahora tenemos también los números índices, que son los que pudiéramos considerar como un poco más complicados. ¿Por qué? Porque pues es precisamente una construcción estadística que tiene un consenso metodológico. Por ejemplo, aquí tenemos el índice de desarrollo humano. Vemos aquí su método de cálculo, que básicamente aquí es como una descripción, porque acuérdense, los índices pues incorporan diferentes variables, en algunos casos incorporan ponderaciones de acuerdo a la relevancia de cada una de esas variables. Entonces es muy importante que si vamos a hacer un índice, pues lo definamos bien y que todas las variables podamos establecer bien los medios de verificación, de dónde voy a obtener la información de todas esas variables para poder armar mi índice, ¿no? Aquí pusimos, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, que incluye diferentes variables, ¿no? Que tienen que ver con salud, con educación y con ingresos que ustedes conocen. Ahora, si yo tuviera este método de cálculo, número de microempresas creadas en el año T entre el número de microempresas creadas en el año T menos 1%. Entonces, la primera pregunta que yo les haría es, ¿qué tipo de indicador es? Ya seguramente hay muchos están alzando la mano, pero como no podemos hablar, pues es una tasa de variación. ¿Sí? Aquí yo tengo una tasa de variación. ¿Y qué nombre yo le daría a este indicador? Tal vez le podría poner tasa de creación anual de microempresas o tasa de variación de la creación de microempresas. Entonces, yo necesito darle un nombre y un método de cálculo que me permita, que le permita a cualquier persona saber qué es lo que estoy midiendo. Por ejemplo, este otro indicador, número de pacientes atendidos en el mes T, entre número de días en el mes T. Bueno, pues ahí yo identifico como dos medidas, ¿no? Distintas, 2 unidades de medida, pero veo el mismo periodo. Entonces, tal vez ahí, pues pudiera ser un promedio, ¿no? ¿Y cómo le podría llamar a ese? Seguramente ustedes ya están pensando en un nombre y le pudiéramos llamar promedio mensual de pacientes atendidos. Todo va a depender, les decía, de la intervención, pero que sea algo que me permita medir lo que quiero.
O por ejemplo número de población de 6 a 14 años que asiste a la escuela en el año T, entre el número de población de 6 a 14 años en el año T. Okay, aquí estoy como que viendo la misma unidad de medida, población de 6 a 14 años y en el mismo periodo. Solo en el numerador tengo una característica, que es que asiste a la escuela. Entonces, tal vez esto es un porcentaje. ¿Y cómo le podría llamar? Pues podría ser porcentaje de asistencia escolar de la población de 6 a 14 años. Entonces, si se dan cuenta, no necesitan, y repito, no necesitarían ser indicadores súper complicados. Con que me den cuenta del objetivo de mi intervención, yo puedo tener evidencia para tomar decisiones. Ahora bien, ya vimos que hay 4 tipos de indicadores. Ahora vamos a ver que hay también 4 tipos de dimensiones de los indicadores. Y que eso tiene que ver con dónde puedo yo colocar estos tipos de indicadores. Tenemos 4 tipos. La eficacia, o sea, indicadores de eficacia, indicadores de eficiencia, indicadores de economía e indicadores de calidad. Los indicadores de eficacia miden el nivel de cumplimiento del objetivo establecido. Y aquí quiero enfatizar que cuando nosotros establecemos un objetivo, como lo hemos comentado hace rato, yo lo que quiero es tener un indicador que me permita dar cuenta de ese objetivo. Y por ejemplo, este indicador que tenemos aquí, si mi objetivo es la población indígena en localidades de menos de 5,000 habitantes dispone de servicio de drenaje, yo aquí, y ustedes seguramente ya identificaron el qué y el quién, los factores relevantes. Y entonces yo necesitaría un indicador que me dé cuenta de eso, de ese objetivo. Pues puede ser, por ejemplo, porcentaje de la población indígena en localidades de menos de 5,000 habitantes que dispone de servicio de drenaje. Perfecto, pues ese indicador me da cuenta de este objetivo. Cuando tenemos un indicador de este estilo, se le llama que es un indicador de eficacia, porque me está midiendo el nivel de cumplimiento del objetivo establecido. Y generalmente, a nivel de propósito en las matrices de los programas y en los programas derivados del PND, buscamos que haya objetivos de resultados como este e indicadores de resultados que sean de eficacia, que nos permitan medir el resultado. Tenemos también indicadores de eficiencia, que esos también se llegan a utilizar o se utilizan a nivel de propósito o a nivel de componente, pero tienen mayor fuerza los indicadores de eficacia porque te permiten medir un objetivo. Los indicadores de eficiencia, pues básicamente es qué tal está esa relación entre el objetivo y los recursos que utilizo para lograrlo. Y hablando de recursos, no solamente son económicos, pueden ser materiales, humanos, todos los recursos que tú utilizas. Por ejemplo, si nos damos cuenta, yo aquí tengo el mismo objetivo. Es el mismo objetivo, pero este ya es un indicador de eficiencia. Costo promedio por conectar a un hogar al sistema de drenaje. Me permite tener información sobre cómo estoy llevando a cabo el logro de este objetivo. Pero ojo, yo no puedo priorizar este indicador de eficiencia a este indicador de eficacia. Generalmente se recomienda que para tu objetivo principal como intervención tengas indicadores de eficacia que vayan acompañados de indicadores de eficiencia o incluso indicadores de economía. Que generalmente los de economía, que vamos a ver ahorita, se utilizan más en componentes y en actividades. Yo diría que más en actividades, en toda la parte operativa. Porque básicamente los indicadores de economía pues ven esto, la capacidad de la intervención para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros. Y este ejemplo me parece que es muy ilustrativo. Seguimiento de los apoyos para la implementación de proyectos productivos, ese es mi objetivo, darle seguimiento a los apoyos. Bueno, y es algo que, por ejemplo, se les ha pedido mucho a las intervenciones públicas. Cuando dan recursos o cuando dan apoyos para llevar a cabo proyectos, generalmente se les olvida que es importante darle seguimiento a esos apoyos. Y entonces aquí un indicador puede ser porcentaje de recursos recuperados de los beneficiarios que incumplieron el uso de recursos. Entonces eso pues te permite tener ese control o ese
ese seguimiento de ese objetivo. Y está la otra dimensión que es de calidad, que básicamente es medir los atributos, las capacidades o características que deben tener los bienes o servicios que voy a producir como intervención, que voy a entregar a mi población objetivo. Y de ahí hablamos de la oportunidad, la accesibilidad, la percepción de los usuarios y la precisión en la entrega de los bienes o servicios. Este ejemplo también me parece muy ilustrativo. Cursos, el objetivo es cursos de capacitación y actualización para emprendedores en zonas rurales implementados. Es decir, yo aquí tal vez en esta intervención, yo lo que pretendo hacer es implementar cursos de capacitación y actualización. ¿Para quién? Para emprendedores en zonas rurales. Ah, perfecto. Un indicador de calidad que puede ir, les decía, el objetivo, tenemos que buscar un indicador que dé cuenta del resultado, tal vez uno de eficacia, pero puede ir acompañado de uno de calidad, que es porcentaje de emprendedores que califican los cursos con satisfacción alta y muy alta. Eso me permite valorar mi curso o mis cursos y tengo un indicador de calidad para mejorar, para tomar decisiones, como lo hemos venido diciendo y enfatizando. Y, por ejemplo, ese indicador asociado a ese objetivo, ¿dónde lo clasificarían? ¿Como un indicador de eficacia, de eficiencia, de economía o de calidad? Ya lo están ustedes analizando y están diciendo de qué sería. Y sí, efectivamente, sería de eficacia. Ahora veamos otro ejemplo. Proyectos en materia de representación legal dictaminados. Ok. El indicador, costo promedio de proyectos en materia de representación legal dictaminados. Ese sería de eficacia, de eficiencia, de economía o de calidad. Ok, ustedes ahí ponen su respuesta y pues es un indicador de eficiencia. Y este indicador, las instituciones de educación superior públicas cuentan con programas educativos de calidad, este es el objetivo, y tenemos un indicador, porcentaje de instituciones de educación superior públicas con al menos el 80% de sus programas educativos acreditados por organismos competentes. Y ese indicador y ese ejemplo me gusta, porque ahorita ustedes ya están diciendo de qué es, eficacia, eficiencia, economía o calidad. Y estoy seguro que algunos de ustedes dijeron que es de calidad. Pero este es un indicador de eficacia. Es muy interesante porque aquí este indicador me está dando cuenta de si estoy logrando o no el objetivo. Entonces, es un indicador de eficacia, porque aquí yo pudiera cambiarle programas educativos acreditados, pero la acreditación por organismos competentes se refiere a la calidad de las instituciones. Para eso hay organismos que se encargan de hacer esas acreditaciones. Entonces, estoy dando cuenta con este indicador de este objetivo, por lo tanto, es uno de eficacia. Ahora bien, una vez que tenemos los indicadores, hay que valorar su calidad. Y es muy conocido estos cuatro criterios que se utilizan en el Coneval para valorar a los indicadores. Es muy importante que podamos valorar cada indicador precisamente para saber si nos van a permitir dar un correcto monitoreo o un correcto seguimiento al cumplimiento o al avance en el cumplimiento del objetivo que han trazado. Y entonces, lo primero, uno de los criterios es la claridad. Un indicador es claro cuando no existen dudas sobre lo que pretende medir. Muy importante aquí, lo que siempre se les dice a las intervenciones que revisamos es que no tengan esos aspectos ambiguos o esos términos que solo maneja un área un personal o un grupo de personas muy específico. En todo caso, si vas a utilizar un concepto que sea muy específico, pues coloca una nota que lo defina para que cualquiera que lo lea entienda a qué se refiere ese indicador. Y es muy importante que los elementos del indicador, como son el nombre, la descripción y su método de cálculo, pues sean consistentes.
¿sí? La definición que yo dé de mi indicador tiene que ser consistente con el nombre que le estoy dando y con la fórmula que estoy colocando para calcularlo. Valoramos la relevancia, o los criterios valoran la relevancia. Básicamente, que podamos responder el qué y el quién, que ya lo platicamos, que sean indicadores económicos. Es decir, cuando el beneficio de generar la información para este indicador es mayor al costo financiero o humano que esto implica. Como decíamos, si generar este indicador o calcularlo les va a costar muchísimo y a lo mejor el presupuesto no da, pues entonces ese indicador tal vez no es muy conveniente y tendrían que tal vez sustituirlo o utilizar algún proxy. Y la monitoreabilidad que platicábamos. Es monitoreable cuando los medios de verificación, es decir, la información necesaria para calcularlo, permiten llevar a cabo una verificación independiente. Como les decía, cualquiera que vea los medios de verificación puede hacer el ejercicio de recopilar esa información y calcular el indicador y le debe salir lo mismo que ustedes están reportando. ¿Y eso por qué es importante? Pues precisamente porque te permite tener evidencia del avance que estás teniendo en el logro de tus objetivos y poder tener rendición de cuentas. Es muy importante. Entonces, considerar los tipos de indicadores, las dimensiones, los criterios de calidad y los pasos que platicamos para la construcción de los indicadores. Ahora, para cerrar, para terminar, ¿cuáles son los errores comunes en la definición de indicadores y que se desprenden de lo que hemos platicado? Pues, por ejemplo, que medir un indicador de cual ya se conoce el resultado. Algo que es muy común y que se utiliza de manera, bueno, se está dejando de utilizar, pero se utilizaba muchísimo en los programas sociales, era que medían sobre esto, sobre lo programado. Y entonces ellos decían, pues yo voy a publicar una convocatoria en el año. Y entonces voy a medirlo sobre lo programado. Pues, ¿qué pasa ahí? Que siempre tienen el 100% de cumplimiento, o sea, ni siquiera les está dando información. Y entonces hay que pensar en indicadores que me permitan dar información del avance en el cumplimiento de mi objetivo principal. Otro error es medir el número absoluto. Como les decía hace un momento, los indicadores deben ser una relación de variables. Pero si tú pones que tu indicador es un número absoluto, por ejemplo total de personas en situación de pobreza, úchala, pues si yo te digo que hay 300,000 personas en situación de pobreza, pues quién sabe qué signifique. Debo dimensionarlo, debo medir eso respecto a algo, tal vez a la población nacional. Ya, entonces eso me va a dar un dato interesante que me va a permitir tomar decisiones con base en un objetivo específico. Y otro error es colocar en el nombre el comportamiento esperado del indicador. Este no es tan grave, pero se sugiere que el nombre del indicador no hable como de ese comportamiento esperado, que en este caso es una disminución del rezago educativo. Personas con rezago educativo en el año T, entre personas con rezago educativo en el año T-1, menos 1%. Como ya lo vimos, eso es una tasa de variación sobre el rezago educativo. Entonces yo lo puedo medir como una tasa de variación del rezago educativo, pero no hablar de una disminución, porque puede ser que haya un incremento, y entonces, ¿cómo interpreto el dato de ese indicador si se llama disminución? Entonces, son pequeños detalles que hemos identificado y que hemos tratado de ir corrigiendo con los programas y con las intervenciones públicas, y que ustedes pueden, sin ningún problema, aterrizar a lo que hacen en las entidades. Y nada más para cerrar, les dejo estos 4 documentos que sería interesante que los tuvieran para poder profundizar un poco más en todo esto que hemos platicado, que si se dan cuenta fue relativamente ir avanzando, pero aquí pueden profundizar más para elaborar la matriz, para establecer los indicadores, diseñarlos, el enfoque de resultados, que es muy importante, y cómo establecer y calcular líneas base y metas en los indicadores. Y básicamente esa sería la idea para construir los indicadores. Agradecemos mucho la exposición por parte del actuario José Manuel Silva Cabrera, director ejecutivo de Monitoreo de Políticas y Programas Sociales, y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Antes de dar paso a
nuestro espacio de preguntas y comentarios, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez para que nos brinde unos comentarios. Adelante, por favor. Gracias, Leslie, muy amable. Oye, José Manuel, ¿y cómo mediríamos el objetivo de esta sesión? Si logramos brindar criterios metodológicos para la construcción de indicadores, ¿no? A mí me ha parecido estupenda, porque los que no estamos tan involucrados en este tipo de tareas, pues nos has llevado de la mano con una explicación muy sencilla, muy clara, muy didáctica, de cómo construir un indicador y bueno, y la relevancia del mismo, ¿no? José Manuel, siempre hay que destacar, los indicadores tienen un propósito y eso me parece que lo dejaste muy claro. Y también pues que todo lo que involucra, todo lo que implica la definición y la construcción del indicador para, ustedes dicen, poder medir nuestros resultados, nuestros avances, porque bueno, esa fase que tiene Coneval, yo creo que la tienen ya registrada, ¿no? Lo que se mide se puede mejorar, ¿no? Entonces, primero que nada, agradecerte pues por esta charla que reitero, pues amigos, amigas, ha sido muy didáctica y como siempre con Eval y todo su gran equipo de trabajo apoyando con algunos comentarios, con las ligas de los materiales que José Manuel puso al final, que pues todos son un gran esfuerzo institucional que está a la mano de ustedes. Ojalá que lo puedan aprovechar, amigos, amigas, porque pues este material viene a reforzar justamente el tema del día de hoy, la construcción de indicadores para el seguimiento a programas y políticas públicas. Pues esa parte es fundamental y por ello decíamos, agradecemos al actuario José Manuel Silva, desde la Secretaría de Gobernación, desde el INAFED, y por supuesto desde nuestro titular, el señor Ignacio Valle Fernández, pues esta gran colaboración que tenemos con Coneval, que nos permite tener esta novena sesión ya, en la cual vamos avanzando en diferentes aspectos, todos ellos pues con la finalidad de enriquecer nuestra formación, de enriquecer nuestras habilidades, nuestras capacidades, para ir mejorando justamente pues estas implementaciones de programas y políticas públicas. Veo que por ahí hay un par de comentarios, alguna pregunta, Leslie, si quisieras ayudarnos con su lectura. Claro, vamos a comenzar con nuestra participante Elia Tejeda Salinas y nos pregunta, ¿indicadores de resultado es igual a indicadores estratégicos? Adelante, actuario, por favor. Sí. De hecho, podemos interpretarlo de esa forma. Generalmente, bueno, en algunas partes también les llaman indicadores estratégicos, pero básicamente yo me quedaría con la idea de buscar que efectivamente midan el objetivo que estamos queriendo medir. A veces le llaman estratégicos y a los otros operativos, o resultados y gestión, o estratégicos y gestión, o sea, como que es una combinación, pero van en el mismo sentido. Buscar que midan los resultados del objetivo que queremos alcanzar. Muchas gracias, actuario. Continuamos con nuestro participante Lulis Rizo vía Facebook. Sus preguntas son acerca de las láminas sobre el ejemplo de productividad. Y en este caso nos pregunta, ¿y en este ejemplo cómo determina si aumentaron su productividad? ¿Generaron más? ¿Fueron más eficientes? ¿Eso quién lo determina? Súper, sí. Medio comenté un poquito en ese ejemplo, porque, como les decía, todo va a depender de la intervención pública. Y digo, en este ejemplo está como general, pero les decía en esa lámina que se puede incluso colocar una productividad del al menos el 15%, por ejemplo, ¿no? Que la intervención pública, dado su objetivo, diga, pues yo voy a medir cuántos tuvieron al menos el 15% de productividad. Y también tienen que definir a qué le están llamando que incremente la productividad, ¿no? ¿En qué sentido? Pero va a depender precisamente de la intervención. Si es la lámina 14, déjenme ponerla, que es el que comenta.
Aquí, por ejemplo, el objetivo incluso puede ampliarse de acuerdo a la intervención. Los pequeños productores pecuarios que habitan en zonas o que tienen tanto o que están en tal decil de ingreso, o sea, pueden especificar a la población de acuerdo a la intervención, y aquí les incrementan su productividad, pero puede ser incrementan en un 5% su productividad con relación a el referente internacional de no sé qué, ¿no? Todo depende de la intervención, y ustedes, o sea, se puede ajustar ese indicador con base en la parte específica de ese programa. Pero sí tiene toda la razón, o sea, lo pueden establecer. Incluso cuando establecen los indicadores, pueden colocar notas si es que no queda claro, por ejemplo, ¿a qué le llamas productividad? Ese puede ser un concepto que tal vez signifique cosas distintas para diferentes poblaciones. Ok, si eso les está generando ruido, pues pongo una nota y digo, me refiero a productividad en este sentido. Y ya lo colocas y lo mides. Pero sí, tiene toda la razón. Este está como más general, pero lo pueden ajustar. Muchas gracias, actuario. Continuamos con Claudio Cadena Amaro vía Facebook, que nos comenta, me gustaría ver algún ejemplo de índice. Bueno, ahorita no tengo un ejemplo así a la mano, pero bueno, ahí colocamos el índice de desarrollo, pero les podría sugerir, tal vez si quieren ver un índice que nosotros elaboramos, que digo, vamos a hacer un comercial. Hacemos un índice que le llamamos InMonitoreo, que es un índice precisamente que nos permite monitorear a todos los programas y a las dependencias del ámbito social. Está publicado en la página, lo pueden buscar como el diagnóstico de monitoreo y como InMonitoreo. Ese diagnóstico de monitoreo tiene la construcción de un índice precisamente con diferentes variables, diferentes ponderaciones. Está un poquito, ese sí tuvo que ser un poquito complicado. Yo les decía que los indicadores tienen que ser complicados, pero este sí, porque tiene muchas variables. Un poquito como el índice de desarrollo humano, que tiene diferentes variables. En ese tenemos muchas variables y se tiene que interactuar con diferentes datos, tanto a nivel de programas sociales como a nivel de las dependencias y entidades que coordinan esos programas sociales. Y entonces se hacen dos subíndices y se hace un índice. Entonces creo que ese les va a gustar y les puede servir también como ejemplo, incluso para tal vez aplicarlo en las entidades en colaboración con los municipios y los diferentes programas y secretarías, etcétera. Creo que lo pueden revisar, y ese me parece que es un buen ejemplo, pero digo, ahorita no lo tengo así como a la mano. Muchas gracias, actuario. Por el momento son todas las preguntas que hemos llegado a identificar, entonces le agradecemos mucho sus puntuales respuestas a las inquietudes de nuestros participantes, y antes de pasar a nuestro cierre, me permito volverle a ceder el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, por favor. Gracias, Leslie, muy amable. Y como mencionabas, José Manuel, esta es como la característica de los índices, ¿no? Su complejidad, porque integran varios aspectos, como educación, salud, ingreso, y entonces pues se va sumando, se va acumulando, y eso va dando cierta complejidad. Sí, Ernesto. Y te digo, en los índices tú puedes empezar ahí a incorporar ponderaciones, ¿no? Dependiendo de la relevancia que tiene cada una de las variables que estás considerando. Y hay construcciones de índices muy interesantes en algunos programas. Digo, no los tengo aquí, no los traigo como ejemplos, pero hay algunos muy interesantes. Pero creo que el que les comentaba, les puede ayudar como un poquito a ver, porque incluso van a poder ver en ese documento las diferentes variables que utilizamos y cómo se construyen, y luego cómo se construye el índice. Creo que les va a gustar y les puede dar también más idea de por dónde pudieran ir. Tal vez no tan complicado como ese, pero sí con esa idea. Oye, José Manuel, y un último comentario. Sobre todo al final, cuando destacabas esta parte de los errores frecuentes. No sé, me gustaría preguntarte, a veces uno tiende como a usar los que ve uno porque los usan las instituciones,
y tal vez no nos atrevemos mucho a construir algo que pudiera ser como más pertinente, digamos, a mi trabajo. Quizá mi trabajo es como más sencillo, más básico, pero también es medible, ¿no? Y entonces ahí no sé si tiene que ver con esas cuestiones del atreverse, de confiar en el trabajo que hacemos, o a veces algunos prejuicios institucionales, intelectuales, qué sé yo, que quizás nos llevan como a sobrevalorar o a minusvalorar el trabajo, nuestros productos y lo que podemos hacer con nuestros productos. Y quiero cerrar con un ejemplo. A veces nosotros desde el INAFED solicitamos con nuestros instrumentos, por ejemplo, la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, información sobre la población que tiene agua potable, ¿no? Y les decimos a la gente que puede usar desde la información que viene del INEGI o de otras instancias, pero que si no los propios municipios pues conocen sus comunidades, conocen la población, conocen las unidades habitacionales y que perfectamente con los registros que ellos mismos generan pudiesen empezar a crear todo este sistema de información como los indicadores, por ejemplo, ¿no? Sí. De hecho, les comentaba que tal vez a nivel estatal pueden tener un objetivo y a nivel municipal, con los programas que están implementando y con la información que tienen, pueden contribuir a dar cuenta de ese objetivo estatal, que es un poquito como lo que comentabas, ¿no? Si cada municipio aporta la información correspondiente, se puede generar un indicador a nivel estatal. Y fíjate, ahí comentabas algo muy importante, Ernesto, y no voy a balconear, pero había un programa que cuando las personas encargadas del programa tenían que establecer los indicadores, lo primero que ya como que decían, pues ya ponle sobre lo programado. Ya ponle sobre lo programado y ya. Y realmente eso no le ayuda a nadie y menos a ellos. ¿Por qué? Porque cuando quieres dar evidencia de cómo estás avanzando con tu programa, con tu intervención, pues no tienes datos porque siempre estás en 100%, porque haces lo que dices que programaste. Entonces, siempre reporta 100, pues es una broma, porque en realidad no estás midiendo si estás teniendo un impacto en realidad o no. Entonces, yo creo que va por ahí, Ernesto, esta parte de que a veces nos da como un poquito de flojerita hacer los indicadores, pero vale la pena, en realidad, otra vez, cuando tú estableces el objetivo, ¿no? En tu intervención, que ese es un boleto también, es una parte muy interesante, establecer el objetivo que tienes como intervención. Ahora piensa en el indicador que te permita dar cuenta de ese objetivo y no te vayas hacia lo fácil de, pues simplemente lo hago sobre lo programado y se acabó y siempre tengo 100% de cumplimiento, porque ni te ayudas tú, ni das evidencia, ni hay nada que permita mejorar. Y la idea de los indicadores, como les decía, es que te den información que te permita tomar decisiones. A veces lo que luego dicen es que si yo hago este indicador que sí me mira el resultado, pues resulta que estoy en un 50% o en un 55% de cumplimiento. Pues eso no quiere decir que sea malo, en realidad te permite ver que hay cosas que se pueden mejorar. Y tú puedes establecer un plan de acción para ajustar tu programa, para ajustar tus reglas, para ajustar tus entregables, tus bienes. O sea, puedes hacer muchos ajustes y a través del monitoreo que vayas dándole a esos indicadores, en un mediano plazo puedes lograr tener a lo mejor un 90% y tener un impacto sobre la población que te estás trazando para llegar, tu población objetivo. Y realmente tú puedes decir, miren, yo llegué en este periodo de 4 años o de 3 años o los que sean, llegué a lograr tener un impacto en el 80% de mi población objetivo, cuando al principio yo teníamos un impacto en un 15% de la población. Ese es un súper avance y es un buen indicador y es un buen resultado, te permite tener evidencia, te permite la rendición de cuentas, y el otro no te permite nada, ¿no? O como les decía esto hace rato, este segundo ejemplo del valor absoluto, pues hay 500 pobres, hay 1000 pobres, hay 2000 pobres, pues sí, pero no me dice nada respecto a qué. No, pues logré que se disminuyera el porcentaje de población
en situación de pobreza o pobreza extrema en un 30%. Ese ya es un dato, ese es un resultado interesante. Pero si tú me dices que tienes 500 personas en pobreza, pues no dice nada. Entonces creo que mucho también tiene que ver con lo que comentabas, que tal vez es sí considerar que implica un cierto esfuerzo hacer los indicadores, claro, pero vale la pena porque nos ayuda a todos, tanto a nosotros que estamos desde la parte de las intervenciones gubernamentales, como a la propia población, que es a la que nos debemos, ¿no? Y tenemos que tener un impacto. Y fíjate que es un esfuerzo y también como un compromiso como persona servidora pública, porque me llevas a una última intervención y perdón que abuse un poco del tiempo, José Manuel, porque, por ejemplo, en la guía consultiva, lo que le decimos a todos los amigos y amigas que los municipios amablemente han aceptado implementar la guía, pues que tienen que hacer esfuerzo por identificar la situación y ponérsela en la mesa a las autoridades que toman decisiones, ¿no? Y entonces ahí lo importante es justamente diagnosticar y poner la situación real para que no, si no está en 100% no pasa nada, justamente ese es el área de oportunidad que le están dando a su autoridad, para que entonces su autoridad, presidente municipal, alcaldesa, en fin, emprenda justamente la toma de decisiones, que es el motivo principal, la naturaleza propia de su trabajo de gobernante. ¿Y cómo cómo va a gobernar? Pues justamente con información de calidad que le ofrezcamos nosotros como sus colaboradores. Y si esa información de calidad está con este sustento y además contamos con indicadores, pues seguramente vamos a enriquecer su proceso de toma de decisiones de todas nuestras autoridades municipales, estatales o federales. Sí, exacto. Pues la verdad es que te agradecemos, José Manuel, nuevamente nos has acompañado ya en otras ocasiones y siempre nos da mucho gusto poder platicar contigo porque siempre aprendemos mucho de Coneval. Y déjenme hacer varios comerciales, amigos y amigas, para irnos despidiendo, porque con Coneval tenemos una agenda de trabajo muy interesante, muy intensa. Vamos a tener como parte del seminario de las capacidades institucionales. ¿Se acuerdan de qué son las capacidades institucionales? Bueno, pues Coneval nos va a hablar de las capacidades para la coordinación intergubernamental el próximo 1 de agosto, pero también los vamos a tener, sobre todo el doctor Nabor, lo vamos a tener al doctor Nabor Cruz Marcelo en nuestro seminario del futuro del federalismo el próximo 25 de julio, con el tema federalismo y bienestar. Coneval está promoviendo un concurso de fotografía, que no sé si quieras dar algún detalle adicional, José Manuel, pero es un concurso de fotógrafos justamente con varios motivos. Uno de ellos principal, que están llegando a su mayoría de edad. Coneval está cumpliendo 18 años y están celebrando varios eventos en los cuales amablemente han invitado a nuestras autoridades de INAFRED a colaborar. Entonces, pues a todos ellos los queremos invitar a acérquense a la página de Coneval para que vean la convocatoria de este concurso. Tiene cierre próximo, entonces les invitamos a que se acerquen próximo a esta convocatoria, también a nuestro calendario y, por supuesto, pues a todo el material que José Manuel y todo el equipo de trabajo de Coneval nos ha puesto en el chat para que ustedes puedan enriquecer y profundizar en los temas como el día de hoy nos han presentado. Construcción de indicadores para el seguimiento a programas y políticas públicas a cargo del actuario José Manuel Silva Cabrera, director ejecutivo de monitoreo de políticas y programas sociales de Coneval. Indicadores fundamentales para monitorear. ¿No es así, José Manuel? Y pues en nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFE, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de todo el equipo de trabajo del INAFE que hizo posible esta transmisión, les agradecemos tanto al equipo de Coneval y sobre todo, amigos y amigas, a todos ustedes que se hacen un espacio en su agenda. De verdad apreciamos que se hagan este espacio. Este tipo de diálogos son para ustedes y solo tienen sentido si ustedes nos escuchan y si, como decía mi compañera del día al inicio, pues si son útiles y prácticos, que tengan una aplicación práctica. Es el propósito último de este tipo de enseñanzas de cómo construir indicadores. Que tengan una gran tarde y nos vemos en la próxima.
Gracias, hasta luego, Ernesto.